Tres voces, una historia. Sean bienvenidos a este podcast de la asignatura de Historia Universal, dirigida por el magíster Guillermo Caicedo. En este espacio nos remontamos a tiempos caóticos, donde el control por las fértiles costas del Mediterráneo estaba en juego. Pero no me encuentro sola, tengo la grata compañía de mis compañeras, Jennifer Coronado, antropóloga con un masterado en Historia Romana, y Cristina Barrionuevo, socióloga e historiadora. ¿Cómo están, chicas? De maravilla, estimada Isabel. Gracias a su conocimiento en arqueología e historia, abarcaremos las renombradas guerras púnicas, que tienen su inicio en el año 464 antes de nuestra era, en los continentes africano y europeo. Exactamente, Jennifer. Muy feliz de estar en este espacio de difusión de conocimiento. Cabe señalar que todo conflicto armado tiene dos bandos, y en este se ve enfrentada la civilización más importante de Occidente, a la cual solo le puede hacer par Grecia. Estamos hablando de Roma, contra uno de los pueblos más antiguos y más importantes del Mediterráneo, Cartago. De hecho, chicas, debemos destacar a Cartago, pues tiene sus orígenes en el púrpura. ¿El púrpura? ¿A qué te refieres, Isa? Ahora se los explico. El púrpura hace referencia a los fenicios, que significa púrpura en griego, ya que este pueblo, ubicado en el actual territorio de Siria e Israel, hacía telas púrpuras y las comercializaba. El término púnicas hace referencia a cómo los romanos se referían a los fenicios. Al provenir los cartagineses de esta gente, los romanos los llamaban de la misma manera. Es cierto, Isa. Cartago fue una extensión fenicia que se sentó en el norte de África, especialmente en el actual Túnez y sus alrededores. Tiempo después, y gracias a su comercialización, se convertiría en un imperio que ocuparía las Islas Baleares y Cerdeña, una gran parte de Sicilia y el sur de la península ibérica. Y no solo tenían el poder comercial, Cris. Podríamos decir que la gente de Cartago eran hijos de mar, pues habían nacido y crecido en las olas, así que poseían un gran poder y tecnología naval, dando como consecuencia un temible ejército. Cartago, dotado de gran poderío, se convertiría en un inevitable enemigo de la floreciente y ambiciosa Roma republicana. En el Mediterráneo, si bien los más destacados contrincantes fueron Cartago y Roma, las guerras púnicas no los tuvieron como únicos protagonistas. Desde el siglo VII antes de nuestra era, Cartago ya se veía enfrentado con griegos y etruscos por el dominio del mar, testigo de la ambición y destreza humana. Además, Roma y Cartago no siempre serían rivales, pues en un inicio Cartago sería aliado de los etruscos contra los griegos. Tiempo después, los aliados etruscos entrarían en declive, lo que presionaría a Cartago a encontrar otro aliado contra la poderosa Siracusa. Ese aliado sería nada más y nada menos que Roma, que también tenía cuentas pendientes con la colonia griega. Los nuevos aliados firmarían por la paz, pero no por mucho. Primera Guerra Púnica. En efecto, ya que todo comenzaría en el 286 antes de nuestra era. En aquel tiempo, una banda de mercenarios procedentes de Campania tomaría la ciudad de Mesina en la isla de Sicilia, y se llamarían mamertinos, pues quedaron desamparados luego de la muerte de Agatocles, quien los había contratado. Eso quiere decir que invadieron la isla, ¿verdad? Exacto, pues tiempo después comenzaron a atacar y causar disturbios en los pueblos vecinos. Hierón II, el tirano de Siracusa, la ciudad más perjudicada, se harta de la actitud de estos invasores y los atacan en el 269 en el río Longano, logrando frenar sus disturbios. ¿Y cuál fue la respuesta de los mamertinos? Pues si bien Siracusa pone fin a sus incursiones, no creo que se hayan quedado en paz. Ciertamente, Jenny. De hecho, la siguiente acción de este grupo de mercenarios es la bomba que detona el conflicto de la denominada Primera Guerra Púnica. Luego de la derrota, los campanos, asustados del ataque de Mesina, piden ayuda a los pueblos más cercanos, es decir, Cartago y Roma. En un inicio, Cartago acude al llamado enviando tropas a Mesina para su protección, pero pronto los mamertinos se ven sofocados por las fuerzas cartagineses y recurren a quienes ya intuimos. A Roma, ¿verdad? Correcto, Isa.
Roma, después de la deliberación del Senado, como era debido en su sistema republicano, deciden enviar tropas a Mesina en el año 264 antes de nuestra era. Comienza la guerra. Además, intuyo que ayudar a los mamertinos no era el único objetivo de Roma. No lo era. Así como Cartago no solo tenía la intención de ayudar, la causa de este conflicto recae en los intereses de Cartago y Roma por el lugar estratégico y próspero que los mamertinos poseían en el Mediterráneo. Estallada la guerra, Cartago, liderada por Janón, y Siracusa, por Hierón II, se vuelven aliados, para hacerle frente a Mesina con los mamertinos y a Roma con sus cónsules. Los antiguos rivales se hacen aliados. Y los antiguos aliados se hacen rivales. Así es la historia de los grandes imperios del Mediterráneo, pues al año siguiente la alianza de Cartago y Siracusa se quebranta, cuando Roma los ataca y logra reprimirlos. En esta circunstancia, Siracusa se ve obligada a aceptar la paz con Roma y dejar a Cartago a su suerte. Con un punto a su favor, Roma extiende su poderío a paso seguro y decide atacar a Agrigento, queriendo desproveer a Cartago de su base militar. Los cartagineses, en una situación delicada, plantean entregarse, pero Janón el Grande llega a hacerle frente a Roma con su ejército de hombres y elefantes. Su resistencia solo dura un año, pues es derrotado y Agrigento se entrega a Roma. Roma sigue acumulando puntos a la par que su ambición crece, así que su visión no solo se queda en Medanos, sino que decide tomar toda Sicilia y las islas al noroccidente. Roma perfecciona sus tácticas navales, pues la guerra contra Cartago claramente se daría en las vastas aguas. Es aquí donde el gran ingenio por el cual Roma se convierte en una de las civilizaciones más importantes se manifiesta. Siendo un pueblo de agricultores, se guían de las naves enemigas y además las mejoran. Por ejemplo, la implementación del Corvus, un puente que mediante una punta de metal se anclaba a los navíos enemigos. Con esto, Roma conquista gran parte de Sicilia y luego parte al norte de África con el objetivo de conquistar Túnez. Continuarían los enfrentamientos entre los feroces imperios, pero la dominancia de Roma era evidente. Finalmente, se daría una batalla naval contra Roma dirigida por el cónsul Cayo Lutacio Cátulo, que la llevaría a obtener una victoria aplastante, a la cual Cartago respondería solicitando la paz, dando fin a la primera guerra entre Roma y Cartago y su disputa por Sicilia. Periodo entre guerras. Sin duda, esta primera guerra púnica fue un enfrentamiento sin precedentes, que tendría su continuación en tiempos posteriores. En medio de una inminente y asegurada Segunda Guerra Púnica, Cartago, tras su derrota, buscaba recuperarse. Sin embargo, en medio del caos, para Cartago las malas noticias no cesaban. Su rendimiento ante Roma fue solo el comienzo. Pronto se avecinó una nueva preocupación: el pago de indemnizaciones a mercenarios ansiosos que buscaban ser recompensados. No obstante, la economía se encontraba frágil e imposibilitada para dicho acto. En consecuencia, aquellos que pelearon por su contratista, en vista de tal ofensa, se trasladaron a la metrópoli púnica, en donde se desató una sublevación. En donde mercenarios y tropas de Cerdeña se levantarían en un hecho sangriento, mi estimada. ¿Estoy en lo correcto? Exacto, pero no contaban con las fuerzas africanas reunidas por Cartago. Una victoria para Cartago. Lamentablemente no. Pese a la unión de ambos, los mercenarios fueron socorridos por Roma. Territorios como Sicilia, Cerdeña y Córcega en el 227 antes de la era común fueron anexados por Roma y transformados en provincias, bajo la jurisdicción del magistrado con imperium. En este contexto, en la organización política de Roma, el imperium se constituía como el poder o dominio ejercido por un magistrado, el cual podría ser concedido a cónsules y pretores. Exactamente. Además, les confería tanto el poder civil como militar.
Les permitía la toma de decisiones en la administración de provincias, dirección del ejército y administración de justicia. Es decir, los territorios adquiridos por Roma se establecían bajo su organización política. Sí, aquellos territorios se colocaron bajo su jurisdicción. En este punto sin retorno, la paz parecía un sueño inalcanzable. A mediados del siglo III, antes de nuestra era común, empezaba un nuevo conflicto en la región del Mediterráneo, donde Roma y otros estados comenzaron a definir sus territorios y relaciones de poder. Es en donde los llamados piratas ilirios, un pueblo indoeuropeo que se estableció en la costa oriental del Adriático, caracterizado por su economía pirática, se encontraba bajo la dirección de la reina Teuta, del siglo III antes de nuestra era común. Según el historiador griego Polibio, en su libro segundo, Historias, los ilirios se destacaban por atacar barcos mercantes en el Adriático y considerar cualquier país como enemigo, hecho que también generó una tensión con Roma y su intervención en el 228 antes de nuestra era común. Hecho que ocurrió, Isa. La intervención romana en Iliria fue el claro reflejo contra las acciones de Teuta, que amenazaban los intereses comerciales de Roma. En este contexto, Roma exigió el cese a los ataques al sur del Isus, lo que marcó el inicio de un conflicto significativo. Exactamente, Cris. La reina Teuta continuó con una política expansionista de su reino, que no solo afectó a comerciantes romanos, sino que también llevó a la intervención romana en el 229 antes de la era común, denominándose la Guerra Iliria. Posteriormente a la intervención romana, Teuta fue derrotada y perdió gran parte de su poder. Después de su derrota, Demetrio asumió el control, enfrentando dificultades en su gobierno, y tras una serie de conflictos con Roma, se ve obligado a buscar refugio en Macedonia en el 221, lo que subraya la debilidad de Iliria frente al poder romano. Y no solo eso, la expansión romana no se detuvo. Las conquistas de Roma se iban fortaleciendo cada vez más, asegurando su dominio y consolidando su poder en toda la península itálica. El sometimiento de las tribus galas como los Boi, los Lingones y Taurinos fue un proceso gradual que culminó en el 225 y 222. Exactamente, Isa. La expansión hacia el norte fue impulsada por la necesidad de Roma de afianzar sus fronteras y proteger sus colonias. Sin duda, un proceso gradual. No hay conquista sin sangre, ni expansión territorial sin arrebato, mis estimados oyentes. Finalmente, Roma en el 219 fundó las colonias de Cremona, Modena y Plasencia. Segunda Guerra Púnica. Es así como el escenario estaba preparado para la llegada de una Segunda Guerra Púnica, una sucesión de conflictos entre Cartago y Roma. Asimismo, Isa, en este punto de la historia, las pérdidas de territorio para Cartago fueron profundas e irreparables, teniendo que buscar la manera de expandir su dominio por el resto de la península ibérica. Sin embargo, de por medio se hallaba el tratado firmado por Cartago que lo limitaba. Cartago tenía que avanzar. Es un hecho. Es así como en el 237, antes de nuestra era común, Amílcar Barca, tras desembarcar en Cádiz, comienza la expansión, centrando su campaña en el valle de Guadalquivir, por sus fértiles tierras y recursos minerales. Además de ello, se encontraba acompañado de su yerno Asdrúbal el Bello y su hijo Aníbal, que para en ese entonces solo contaba con 9 años. Las campañas dieron inicio. En su camino derrotaron a los turdetanos, lo que permitió a Amílcar controlar las minas de Sierra Morena y el valle de Guadalquivir. No obstante, en el 228 es asesinado por Orizón en batalla,
asumiendo el mando su yerno Asdrúbal. Asdrúbal dio sus primeros pasos en su reciente mandato con una política diplomática, en la cual firmó un tratado con la República Romana en el 226 antes de nuestra era común, en el que los cartagineses no cruzarían armados el río Iberus, también conocido comúnmente como el río Ebro. Tratado que pondría en juego su veracidad por la poca legitimidad de este. Si bien aún se discute si fue un tratado ratificado por el Senado o un acuerdo de Asdrúbal, el historiador Polibio refuerza el hecho de que los tratados oficiales eran conservados en bronce y este no había sido preservado. También el río que lo delimitaba, dado que pudo ser el río Ebro o Júcar. Tal como una rosa que emerge y posteriormente se marchita, la vida de Asdrúbal llegó a su fin siendo asesinado, ascendiendo Aníbal Barca y tomando el poder, obteniendo logros trascendentales. Aníbal inició su liderazgo emprendiendo una campaña pequeña por la península ibérica en territorio de los vasios y carpetanos, donde obtiene botines. No obstante, algo que nadie lo esperaba se presentó en el 220 antes de nuestra era común. Hablamos del inicio de la Segunda Guerra Púnica. En el 218, Aníbal, lleno de orgullo cartaginés, estaba listo para vengar la derrota de su gente. En esta línea, la estrategia de Aníbal consistió en cruzar los Alpes para luego destruir Roma, con miles de hombres y elefantes de guerra, consiguiendo su cometido y venciendo a su vez en un enfrentamiento al cónsul Pluvio Cornelio Escipión. Es impresionante. A este hecho, en el 217 antes de nuestra era común, los nuevos cónsules romanos, Cneo Servilio y Cayo Flamino, intentaron frenar a Aníbal, pero este logró superar los Apeninos y lograr derrotar a los romanos en el lago Trasimeno, un momento crítico que llevó al nombramiento de Quinto Fabio Máximo como dictadura, pero que no lograría cambiar el rumbo de la guerra. Exactamente. Las tácticas de Aníbal superaban las tácticas de guerra romanas. En el 216 antes de nuestra era común, los romanos, cansados de tal derrota, se prepararon para el enfrentamiento en Cannae. Allí, Aníbal, con sus estrategias militares, derrota nuevamente a Roma, y aliados de este desertaron hacia el bando en ese momento ganador, el cartaginés. Un giro trascendental, sin duda. Mientras tanto, en Hispania, los hermanos Escipión, tras desembarcar en Ampurias, lograron contener a Asdrúbal Barca, hermano de Aníbal, evitando que enviara refuerzos a la península itálica. Sin embargo, el pronto actuar de Aníbal lo llevó a sellar una alianza con Filipo V, complicando la situación de los romanos. Así es, la guerra se extendió por varios frentes, y en el 212 antes de nuestra era común, Roma empezó el asedio de Capua, la cual cayó en el 211, hecho que dio un giro significativo, obligando a Aníbal a retroceder al sur. No olvidemos a Pluvio Cornelio, quien tomó el mando de Hispania y logró la toma de Cartago Nova en el 209. Esto conmocionó al ejército cartaginés y fue un faro de luz para Roma, quien pudo avanzar en su campaña militar. La situación se tornó compleja para Cartago. Roma avanzaba desmesuradamente con un personaje que desembarcó en África en el 204 antes de nuestra era común, protagonista del enfrentamiento culminante que tuvo lugar en Sama en el 202 y en donde Aníbal, quien avanzaba seguro, fue derrotado. Todas juntas clamemos el nombre de aquel personaje, Escipión. Entonces, tras su derrota, a más de establecer la supremacía romana en el Mediterráneo,
Roma pudo ampliar sus territorios y obtener beneficios económicos. Con el apoderamiento de los monopolios cartagineses. Estás en lo correcto. Roma consiguió apropiarse de las salinas, la industria de salazones y la minería que ayudó a su recuperación monetaria. La paz se firmó en el 201 antes de nuestra era común y Escipión regresó triunfante a Roma, donde recibió el título de Escipión el Africano por tal hazaña. Así es como la Segunda Guerra Púnica transformó la cartografía del Mediterráneo y también dejó un legado militar. Imperialismo romano. Isa, para poder comprender del todo, tengo una pregunta. ¿El término imperialismo es aplicable en Roma? Bueno, a diferencia del imperialismo tradicional que conocemos, el imperialismo romano buscaba una organización, es decir, una anexación de los territorios que no contaban con un límite claro. También es importante recalcar que el esclavismo tuvo un desarrollo importante en esta época. Los esclavos vivían en las peores condiciones posibles. Por otro lado, si nos enfocamos en el imperialismo romano, nos damos cuenta que se dividió en dos, oriental y occidental. ¿Saben cómo Roma se enfocó en el oriente? Sí, tras la derrota de Cartago en la Segunda Guerra Púnica, 3 reinos se peleaban por el poderío. Roma tuvo que enfrentarse al expansionismo macedonio y sirio. De hecho, Filipo tenía ideas expansionistas en las costas de Asia Menor, afectando tanto a Rodas, Pérgamo como a Egipto. Por esta razón, Roma intervino, dándole un ultimátum, al cual Filipo se negó a aceptar. Exacto, así es como se da comienzo a la Segunda Guerra Macedónica. La victoria en las colinas de Cinocéfalos obligó a Filipo a pagar una indemnización. Flaminino proclamó la libertad de Grecia, una libertad vigilada. Al igual de Filipo, Antíoco III deseaba expansión territorial. Intentó romper el equilibrio en el Mediterráneo oriental. Roma se impuso y pidió respetar la libertad de las ciudades griegas ubicadas en el Asia Menor. La negatividad de Antíoco llevó a la guerra, siendo derrotado en Magnesia de Silipo. La paz de Apamea dejó a Roma como árbitro del mundo helenístico. Ahora pasemos al occidente. ¿Qué papel tuvo Roma en esta parte del mundo, Jenny? Todo empieza con la pacificación de la llamada Galia Cisalpina y construcción de colonias con tierra fértil en el Po, los Apeninos y el Adriático. La conquista en la península ibérica trajo con ella múltiples beneficios e incluso la creación de las provincias de Hispania Citerior e Ulterior, una clara intención de Roma de administrar y explotar estos territorios de forma sistemática. El último suceso relevante en esta serie de conflictos es la Tercera Guerra Púnica. Tras la derrota de Cartago en Sama y con ansias de volver a su esplendor, Massinia, el rey de Numidia, con sus repetidas agresiones lleva al límite a Cartago, siendo que éste le declara la guerra a Numidia. Todo este embrollo terminó con Cartago siendo una nueva provincia de África. Este último hecho llevaría a Cartago a su inevitable final. Sin embargo, el Imperio Romano triunfante y vencedor logró expandir su territorio, abarcando hasta el norte de África. Sin duda, un viaje lleno de luchas, conquistas y derrotas, que han colocado los cimientos de la historia occidental. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las guerras púnicas. Esperamos volver a tenerlos aquí, en su espacio. Muchas gracias, compañeras, por esta grata charla. Esto fue 3 Voces, Una historia.